Entramos al tema número 15, el sentido del sufrimiento. Señor, entregamos nuestra vida a ti para que cada uno de nosotros comprendamos que no ha habido mayor sufrimiento que tu crucifixión, que tu pasión, tu entrega allí para que nosotros fuéramos completamente redimidos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. El sentido del sufrimiento. En realidad, todos hemos sufrido alguna vez. Por eso el sufrimiento es un misterio y por lo tanto existe una multitud de teorías sobre él. Algunos dicen que simplemente es una obra de la mente. Otros se aproximan a la realidad del sufrimiento desde la perspectiva de lo que llaman una estricta justicia, que exigirá que solo los malos debían de sufrir. ¿Por qué a nosotros que somos tan buenos también nos toca el sufrimiento? Y responderíamos con una segunda pregunta: ¿por qué estamos tan seguros de estar del lado de los buenos? Seguramente, comparándonos con los santos, quedaríamos del lado de los malos y deberíamos de sufrir. ¿Por qué existe el sufrimiento? Lo primero que debemos saber es que el sufrimiento no hacía parte del plan de Dios. Dios llama a nuestros primeros padres a un estado de felicidad pleno. Como Padre amorosísimo quería y quiere lo mejor para sus hijos. Sin embargo, como consecuencia de la caída de Adán y Eva, entra la muerte. San Pablo lo dice, 6:23, el salario del pecado es la muerte, y con la muerte entra toda clase de sufrimientos físicos y morales. Hay otros textos bíblicos acerca de ello. Ejemplo, la mujer parirá con dolor, Génesis 3:15. El hombre sufrirá al ganarse el pan con el sudor de la frente, Génesis 3:17. Y así sí, muchos otros textos. En el bautismo, nosotros recibimos la gracia de Cristo para borrar el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Catecismo numeral 405. Es claro pues que el sufrimiento es consecuencia del pecado original. Sin embargo, muchos de nuestros sufrimientos son también consecuencia de nuestros pecados actuales, es decir, de aquellos que cometemos abusando de nuestra libertad. Muchas enfermedades, incluso, por ejemplo, son producto de los vicios simplemente. Si los evitáramos, no existirían. También, ¿cuántos sufrimientos se evitarían los esposos si fueran siempre fieles? ¿Cuántas quiebras económicas no sucederían si fuésemos más austeros y menos avaros? ¿Cuántas peleas y riñas nos ahorraríamos si no fuésemos soberbios? Así pudiéramos pensar en muchas cosas de nuestra vida. Hay que establecer la diferencia entre dos tipos de males que generan dos tipos de sufrimientos distintos: el mal físico y el mal moral. El mal físico es el que no depende directamente de la voluntad del hombre, sino que se deriva de la propia naturaleza limitada. Todos lo hemos padecido y lo padeceremos hasta el final de nuestra vida terrena. Las calamidades provocadas por terremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales, las epidemias, las enfermedades, así como la muerte, serían ejemplo de este mal que se denomina mal físico. Esto evidentemente produce sufrimientos físicos. El mal moral se distingue del físico sobre todo por comportar culpabilidad y por depender de la libre voluntad del hombre. Cuando el hombre hace algo moralmente malo, se dice que ha pecado. El mal moral es radicalmente contrario a la voluntad de Dios. Su autor es el hombre que ha hecho mal uso de su libertad. Bajo esta consideración podemos decir lo siguiente: varios puntos. 1.
No siempre Dios nos va a librar del mal físico, aunque siempre nos da fuerza para resistir en esos momentos de dolor y angustia que éste pueda generar. 2. Librarnos del mal físico no depende de nosotros. Podemos vivir muy santamente y no obstante tener sufrimientos físicos. Dios siempre nos dará fuerza para resistir el mal moral. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Nos dice 1 Corintios 10:13. 4. Librarnos del mal moral depende de nosotros. Esta lucha contra el mal moral determinará nuestra vida eterna. ¿Por qué Dios no lo evita? En primer lugar, Dios permite el mal respetando la libertad de su criatura. Catecismo numeral 3:11. Dios sabe sacar del mal un bien mayor, sería segundo argumento. Está en Romanos 8:28. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hijo diciendo: nada puede pasarme si Dios no lo quiere. Veamos el valor redentor del sufrimiento ofrecido. La respuesta definitiva al sufrimiento se encuentra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A partir de la muerte de Cristo podemos darle un sentido al dolor. La muerte de Jesús en la cruz no es una respuesta al por qué, sino al para qué. Así pues, la muerte de Cristo en la cruz no responde al desgarrado grito del dolor de la muerte que pierde a su hijo a temprana edad, cuando dice: ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Sino que es el Señor en realidad dando la bendición redentora a toda la humanidad. Nos enseña que el sufrimiento es un medio de purificación y de elevación moral, un medio para alcanzar y poseer la verdadera felicidad. Cristo, cuando fue crucificado, Él cumplió aquella palabra que antes había dicho: cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. El hombre percibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo. Más aún, Cristo lo invita a ello, diciéndole: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La cruz. Mateo 26:39. Quien sufre unido a Cristo se configura con Cristo y de esta forma puede misteriosamente cooperar en la salvación de las almas. Hay unos bienes del sufrimiento. Primero, nos ayuda a reparar nuestros propios pecados y los de nuestros seres queridos, purificando aquí lo que de otra manera tendríamos que purificar con mayor dolor en el purgatorio. Segundo, nos ayuda a acercarnos a Dios. Un gran dolor en la vida ha llevado a muchos a buscar a Dios. El dolor nos hace experimentar la necesidad que tenemos del Señor. Tercero, nos desprende las cosas de la tierra. Así comprendemos que estamos en un destierro y debemos anhelar al cielo. Cuarto, nos enseña la humildad, doblega nuestro orgullo que nos hace creer que todo lo podemos tener bajo nuestro control. Es bastante delicado eso. Quinto, nos enseña la misericordia de Dios para comprender a los demás. Nos enseña a ejercitar esa plena misericordia. Entonces, también fortalece nuestra voluntad. El sufrimiento ha sido el maestro de innumerable cantidad de grandes hombres que forjaron precisamente a través de él una voluntad firme. Purifica y prueba el verdadero amor. Y por último, nos asemeja a Jesús y a María, nos configura con Cristo y su Madre de una manera perfectísima. Y la santidad no consiste en otra cosa que en esa configuración con Cristo. Tendremos que decir, a manera de conclusión, con las palabras del Génesis 2:2, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo final de su presencia. Así que el sufrimiento es la bendición de podernos acercar a Dios. Práctica: realizar una oración ante un crucifijo.
En esta oración se escribirá toda la vida agradeciendo al Señor por los momentos bellos y pidiéndole que sane los momentos difíciles, a la vez que se ofrecerán esos sufrimientos que se vivieron por la propia conversión. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.